Bueno, mis hermanos, hace 8 días les dije que para el día de hoy iba precisamente a tener este punto, esta enseñanza respecto a a las dos genealogías que aparecen en Mateo 1 y, y Lucas 3, obviamente porque nuestra enseñanza estuvo basada en Lucas capítulo 23. Ahora, es lo que voy a procurar, obviamente, hacer es que tengamos una explicación. Y no, yo creo que note obviamente, lo que tiene que ver con esto, con lo que está ahí en las hojas. Porque les decía obviamente que eso es lo que está en mi mente, ¿no? En mi mente cuando expongo, cuando di este punto en particular, todo esto es lo que tuve que meter en mi mente y lo que procuraba obviamente que usted entendiera, pero que sé obviamente la dificultad que hay al respecto cuando sobre todo nos saltamos una lectura como estas en particular. Ahora, el punto es, mis amados hermanos, analizar las dos genealogías y poder comprender algo de lo que nos dice ahí al respecto, ¿no? Note, dice, en un lado está lo que es la genealogía de Mateo capítulo 1, verso 1 al 16, o lo que lo encontramos ahí, y en otro lado está lo que es la genealogía de Lucas capítulo 3, versículo 21 o 23 al 38. Ahora, ¿qué es lo que dice en por lo menos en la genealogía de Lucas capítulo 3? Es que la forma en cómo está organizada, ella inicia como desde ¿cómo se dice? De lo que ya estaba al presente hasta Adán. Lo que yo hice es voltearlo. Entonces, no lo inicié, por ejemplo, desde José, hijo de Elí, sino que lo inicié precisamente desde Adán, para hacer como una comparación más fácil de lo que tiene que ver con respecto a la forma en cómo está organizado, tanto en Mateo como está organizado en Génesis, por ejemplo. Como está organizado en Génesis. Entonces, note algo muy particular. Mateo capítulo 1, verso 1, inicia, ahí está bajito, note que la genealogía, ¿desde dónde inicia? Desde Abraham, ¿sí? Mientras que la genealogía de Lucas capítulo 3, ¿desde dónde inicia? Desde Adán. La de Mateo inicia desde Abraham. La de Lucas inicia ¿desde dónde? Desde Adán. Ahora, Lucas sigue una secuencia, ahí está, como le dije, repito esto. Lo que hice con la genealogía de Lucas fue voltearla para hacer una secuencia como desde el principio hasta acá el final. Por eso, si usted encuentra obviamente la genealogía, si busca Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38, pues va a encontrar de José, hijo de Elí, Elí, hijo de Matat, así sucesivamente. Entonces yo me vine fue desde el último desde el principio, desde Adán hasta el final. Entonces, note que ahí está, dice en esa secuencia, en la parte derecha, que es donde está Lucas, dice Adán, padre de Set, Set, padre de Enos, Enos, padre de Cainán, Cainán, padre de Mahalalel, Mahalalel, padre de Jared, Jared, padre de Enoc, Enoc, padre de Matusalén, Matusalén, padre de Lamec, Lamec, padre de Noé, Noé, padre de Sem. ¿Se acuerda que Noé tuvo 3 hijos? Que era Can, Jafet y Sem. Y la descendencia de israelita proviene de ese hijo, de ese tercer hijo de Noé, que es Sem. Por eso a los judíos se le llamaban también semitas. O cuando alguien estaba en contra de los judíos, lo llamaban antisemita. Porque la línea de donde proviene Abraham, que es el padre de los israelitas, pues es Sem. Ahora, note que obviamente Mateo no cita esos primeros ascendientes. Mateo arranca ¿desde dónde? Desde Abraham, ¿sí? Desde Abraham. Ahora, cuando yo tomo esa primera lista, esa lista que nos presenta Lucas,
la pregunta es, ¿de dónde surge esa genealogía? Y por eso, al lado, en la parte izquierda, cito Génesis capítulo 5, versículo 3 al 32. Sin embargo, obviamente quitándole versículos porque el contenido es bastante extenso. Pero note que si corto, obviamente, me quedo con la parte que necesito cuadrar con Lucas, me va a dar igual. Adán engendró a Set. Set engendró a Enos. Enos engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalalel. Mahalalel engendró a Jared. Jared engendró a Enoc. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec. Lamec engendró a Noé. Noé engendró a Sem. Note que están ¿qué? Iguales, ¿sí? Así que en este caso, cuando decimos que Lucas es un historiador que investigó la genealogía de Jesús, hasta Adán, ¿qué decimos? Lo hizo bien. Está perfecto. Ahora, resulta que luego Lucas sigue con esa secuencia, lo cual obviamente no hace Mateo. ¿Mateo de dónde inicia? ¿Desde dónde? Desde Abraham. Pero Lucas sigue. Luego de Sem, entonces dice, Sem, padre de Arfaxad, Arfaxad, padre de Cainán, Cainán, padre de Sala, Sala, padre de Eber, Eber, padre de Peleg, Peleg, padre de Ragau, Ragau, padre de Serug, Serug, padre de Nacor, Nacor, padre de Taré, Taré, padre de Abraham. Y esa ahí no la escribí porque ya era como muy larga, pero si usted tiene en cuenta lo que coloqué enseguida, que esa línea, esa secuencia de Abraham concuerda con la genealogía que en Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 17 al 27 está. O sea, si usted la lee, se va a dar cuenta que va a usar los mismos nombres, a distinción de que en Crónicas no aparece el nombre de Ragau, sino que aparece el nombre de Rau. Pero eso pasa mucho en las genealogías cuando son narradas por otros. Por ejemplo, alguno más adelante va a aparecer que en un lado aparezca, ¿cuál nombre? ¿Dónde está aquí? Azarías. Y, por ejemplo, creo que Crónicas utiliza el nombre de Usías y Reyes utiliza el nombre de Azarías, pero es el mismo rey. Usías y Azarías son lo mismo, solamente que obviamente utilizan alguna distinción en particular por temas de idioma o de raíces hebreas. Entonces, si yo veo la cronología de Primero de Crónicas, capítulo 1, versos 17 al 27, me voy a dar cuenta que la cronología que está utilizando Lucas es la misma. Por lo tanto, así como Lucas concuerda con la genealogía de Génesis, también Lucas está concordando con la genealogía de ¿quién? De Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 17 al 27. Así que tenemos entonces que desde Adán hasta Abraham, Lucas, aunque es un griego, es un gentil, no es un judío, tiene muy en cuenta, por ser historiador, la genealogía y no está errando desde Adán hasta Abraham. Está siguiendo la secuencia de Génesis y está siguiendo la secuencia de Crónicas, lo cual me da a entender que Lucas no es perezoso para leer genealogías, porque él incluso las está comparando y las está colocando ahí. Luego entonces, aquí se me está olvidando unas líneas que escribía, atravesaban de lado a lado. La genealogía que presenta Lucas desde Adán hasta Sem concuerda con la de Génesis 5. La genealogía que presenta Lucas desde Sem hasta Abraham concuerda con la de Primero de Crónicas capítulo 1. Luego viene otra parte ya, y es que aquí la genealogía que presenta Lucas desde Abraham hasta David, aquí sí concuerda con la de Mateo capítulo 1. Note, Abraham, padre de Isaac. Abraham engendró a Isaac. Mateo dice Abraham engendró a Isaac. Bueno, ya esto que aparece en la parte de Lucas es porque lo acomodé para que hubiese un buen entendimiento, ¿no? Porque ahí dice otra manera, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, lo dice de esa manera, como más conectado, como David, hijo de Isaac, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón. Entonces lo acomodé para que pudiésemos ver que realmente hay una claridad y una concordancia con lo que está diciendo Mateo. En otras palabras, Mateo y Lucas concuerdan desde Abraham ¿hasta dónde? Hasta David. Abraham engendró a Isaac. Abraham, padre de Isaac. Note, Isaac a Jacob, Jacob a Judá,
Judá engendró a Fares, Fares a Rom, Errón a Arán, Arán engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón a Booz, Booz a Obed, Obed a Isaí, Isaí a, note la aclaración que hace Mateo, dice que rey David. Ahora, en Lucas, así en la organización está tal cual. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de Judá, Judá, padre de Fares, Fares, padre de Errón, Errón, padre de Arán, Arán, padre de Abinadab, Abinadab, padre de Nazón, Nazón, padre de Salmón, Salmón, padre de Booz, Booz, padre de Obed, Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David. Ahí está entonces. Note que concuerdan. Y observe, ahí hago una aclaratoria abajo de esas, y es que observe que Mateo hace un énfasis que Lucas no hace respecto a David. Y es que Mateo clarifica que David era ¿qué? Rey. Esto recordemos que es debido a su interés de presentar a Jesús como el Mesías y rey profetizado esperado. Lucas simplemente dice David y ya. Pero Mateo sí dice Isaí engendró al rey David y luego el rey David engendró a Salomón. En este punto ya termina aquí entonces donde hay una concordancia, como vemos, entre Mateo y Lucas. No hay problema ahí. No se puede decir, de seguro Mateo conocía la genealogía que presenta Génesis y Crónicas. Es decir, no es que Mateo la ignorara. Mateo incluso la podía conocer mucho mejor que Lucas, porque Mateo sí era ¿qué? Judío. Así que él tenía muy en cuenta eso. Pero como el énfasis de Mateo es diferente al de Lucas, Mateo solamente se centra en presentar desde Abraham hasta José, mientras que Lucas, el énfasis de Lucas es más allá y por eso él se va hasta Adán, hasta el último. Ya entonces, a partir de aquí, en este punto, la genealogía toma rumbos distintos, pero dejándose por entendido que Jesús sí es descendiente de David y por ende de Abraham, porque en ambas cosas concuerdan. Note entonces que en la genealogía de Mateo, el rey David ya dice engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboam. Y en la genealogía de Lucas, ya que dice, David, padre de ¿quién? De Natán. Eso, incluso ahí coloqué el texto de 2 de Samuel 5, 13 al 14, que ahí es donde aparece eso. Note que entonces llegamos a David y ya entonces las genealogías, ¿qué pasó? Tomaron rumbos diferentes. Ahora, Salomón, hijo de David. Natán también era. El punto hasta entonces es que queda comprobado que Jesús es descendiente de David, por lado y lado, pero eso lo vamos a explicar ahorita. Entonces, pero note esto, Mateo concuerda con la genealogía de 1 de Crónicas, capítulo 3, versículo 10 al 17. Incluso en Crónicas hay más reyes y Mateo quiere ser muy sintético en lo que está hablando, muy enfático. Él va a cabezas particulares. Si usted lee la genealogía de 1 de Crónicas 3, 10 al 17, va a ser un poco más extensa. ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta realmente los descendientes conectados. Mateo va a cabezas muy particulares. Note lo que dice. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías, el mismo Azarías en Reyes, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías, el mismo también conocido como Conías o como Joaquín. Pero ya note que la genealogía de Lucas es diferente, porque ya Lucas se va, incluso es mucho más extensa. Natán, padre, David, padre de Natán. Natán, padre de Matatá. Matatá, padre de Mainán. Mainán, padre de Melca. Melca, padre de Eliaquín. Eliaquín, padre de Jonán. Jonán, padre de José. José, padre de Judá. Judá, padre de Simeón. Simeón, padre de Leví. Leví, padre de Matat. Matat, padre de Jorín. Jorín, padre de Eliezer. Eliezer, padre de Josué. Josué, padre de Er, padre de Elmodán, Elmodán, padre de Cosam, Cosam, padre de Adi, Adi, padre de Melqui, Melqui, padre de Neri. Note ahí, ¿por qué paró incluso esta genealogía? Porque en este punto, en Neri y en Jeconías, en este punto las dos genealogías vuelven a tener dos personas en común, que es Salatiel y Zorobabel.
pero luego vuelve a tomar descendientes diferentes. Note, la genealogía de Mateo que dice, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, pero ya dice que Zorobabel engendró a Abiud. La genealogía de Lucas que dice que Nerí fue quien engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel y Zorobabel padre de Reza. Note, en la genealogía de Mateo, el padre de Salatiel es diferente a la genealogía de Lucas, porque en Mateo el padre de Salatiel es Jeconías y en Lucas el padre de Salatiel es Neri. ¿Sí ven? Y en Mateo el descendiente de Zorobabel es Abiud y en Lucas el descendiente de Zorobabel es ¿quién? Reza. Ahora, aquí Mateo aclara que esta genealogía es posterior al exilio babilónico, ¿no? Es después de que los babilonios los llevan en cautiverio, es que empieza esta genealogía a partir de Jeconías. Y note que Lucas, a diferencia de Mateo, Lucas afirma que el padre de Salatiel es Neri y no Jeconías. Ahora, según Jeremías, capítulo 22, verso 30, a Jeconías como castigo se le dijo que de su descendencia no habría ninguno ocupando el trono. Así que seguramente Salatiel es hijo biológico ¿de quién? De Neri y no de Jeconías. Porque Mateo está siguiendo una línea real y está contando a Jeconías. Pero resulta que biológicamente, originalmente, a Jeconías se le dijo que no tendría descendencia. Pero por gracia divina, obviamente, se le concede descendiente. Pero concedido, es decir, así que seguramente Salatiel es hijo biológico de Neri, pero concedido misericordiosa y legalmente a Jeconías, y más para cumplimiento profético del reinado del Mesías como descendiente real de David. Y esto obviamente ya es un asunto más de legalidad o más de costumbres judías, por ejemplo, el tema del levirato, cuando un padre tenía un hijo, y esto lo recordará, por ejemplo, con Judá, si recuerda la historia de Judá, por allá en Génesis capítulo 38, donde pasa, y esto luego se resalta en Leví, donde si yo tengo mis hijos, ¿sí? Y resulta que mi hijo se casa con esta mujer, pero mi hijo se muere y queda sin descendencia. El otro hermano tiene que tomar a esa mujer para que obviamente le haga descendencia a esa mujer, y el descendiente que salga, el hijo que salga de este hijo, de este otro mi hijo, ese descendiente no va a ser hijo legal de él. Biológicamente va a ser hijo de él, pero legalmente va a ser hijo ¿de quién? Del que se murió. Porque no puede ese hijo quedar sin descendencia. Y a veces pasaba que, y fue lo que ocurrió con Judá, que morían los hijos, ninguno dio descendencia, y si el padre estaba vivo, ¿qué le tocaba al padre? Tomarla a ella y hacerle descendencia. ¿Por qué? Porque sus hijos no podían quedar sin descendientes. Y al final, obviamente, eso era un embrollo de buscar la descendencia. Así que pasa que Jeconías no tiene descendiente, por lo tanto, ¿qué hace Salatiel? ¿Por qué dice que Salatiel es hijo de Jeconías? ¿Y por qué Lucas dice que Salatiel es hijo más bien de Nerí? Bueno, porque biológicamente Salatiel es hijo de Nerí, pero se le concede misericordia y por asunto legal, ¿a quién? A Jeconías. Para que de esa manera, entonces, Jeconías no quede así en stand-by, porque si bien por castigo no se lo merece, pero resulta que hay un asunto profético establecido, y es que debe haber un descendiente de la casa de David que herede trono. Y si muere Jeconías, ¿qué pasa con la descendencia? Se parte. Tiene que haber entonces una continuidad, y ahí es donde entra la misericordia del Señor de que se le conceda a Salatiel a Jeconías, para que entonces siga la descendencia. Ahora, hay algo muy particular, porque dice que Salatiel engendró a Zorobabel, pero si usted lee Crónicas, se va a dar cuenta que Zorobabel no es hijo secuencial de Salatiel, sino que viene siendo como
¿El qué? El nieto. Es decir, Zorobabel no es hijo de Salatiel, sino nieto de Salatiel. Incluso algunos dicen que ni siquiera es nieto, sino sobrino. El hecho es que Zorobabel no es hijo biológico de Salatiel, pero por legalidad termina, por alguna razón, tal vez porque no ha tenido descendencia, convirtiéndose en el hijo de Salatiel. De la misma familia. Es decir, pueden ser que sean hermanos o simplemente pueden ser que sea un pariente lejano. Recuerden lo que pasó con el primo de los esposos de Ruth. Él no era el hermano, era pariente lejano, pero como no había nadie más, tenía que hacerlo él. Hasta que él dijo, no, yo no me quedo con ella, tú cómprala. Entonces vos pudo remira, pero él era un primo lejano, pero porque no había nadie más, podía hacerlo. Así que Neri no necesariamente había sido hermano de Jeconías, sino un pariente lejano, pero que al ser como el más cercano, podía concederle a Salatiel. Y ya entonces, a partir de ahí, viene Zorobabel. Incluso históricamente Zorobabel fue gobernador de Judá. Dice ahí, esta distinción de nombres nos lleva a mencionar la diferencia entre lo que se conoce como, ojo, sucesión verdadera o consanguínea y sucesión legal. La primera, que es la que utiliza Lucas, conecta a los descendientes originales biológicamente hablando. Es decir, a Lucas no le está interesando si él está conectado legalmente con porque Lucas está citando descendientes o ascendientes consanguíneos. Es decir, él está utilizando la línea biológica de David, o en este caso de María, y no está teniendo en cuenta la línea de José, que está muy conectada más que con parientes legales que biológicos. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la línea de José, que hay mucha sucesión legal más que biológica. Es decir, la sucesión biológica viene, por ejemplo, hasta Roboán, bueno, hasta más adelante, y luego por ahí se va partiendo cuando va llegando, por ejemplo, a Josías. Si usted lee la historia, usted va a ver que los reyes de reyes de Egipto y luego los babilonios hicieron una mezcolanza con la descendencia real de David. Entonces, donde quitó puso a mató a colocó a hicieron una mezcolanza. Entonces, ahí donde empieza a perderse esa sucesión biológica de parte de la línea real. Y ahí entonces empieza a manifestarse una sucesión legal. Entonces, la primera, la sucesión verdadera o consanguínea, es la que utiliza Lucas, conectando a los descendientes originales biológicamente hablando. Y la segunda, que es la que utiliza Mateo, la sucesión legal, menciona a descendientes que por ley han tenido que ser adheridos a la descendencia de un pariente cercano de la casa de Judá, especialmente en la casa real de David. En este punto, aunque las dos genealogías son totalmente distintas, ambas tienen en común que no solo son descendientes de la simiente de Abraham, sino también ¿de quién? De David, ¿sí? Del linaje de David. Por ello es especial que luego, aun cuando en David uno sale para Salomón y el otro sale para Natán, luego nuevamente se encuentran ¿en dónde? En Zorobabel. ¿Por qué? Porque Zorobabel fue gobernador, fue puesto como gobernador de Judá, lo cual es un vestigio de lo que hubiese pasado si Israel o si Judá no hubiese abandonado el pacto y siguieran ocupando el trono sobre la nación. Es decir, Zorobabel no sería por causa de los otros imperios gobernador, sino que Zorobabel sería el rey de Judá, por lo menos, si hablásemos de la división. Si no hubiese división, pues Zorobabel sería el rey de todo Israel, o por lo menos de Judá. Por eso es muy particular que aunque hay ese desvío de Mateo hacia Salomón y Lucas hacia ¿dónde? ¿Hacia dónde? Mateo se dividió de David hacia Salomón. Lucas ¿hacia dónde? Hacia Natán. Ahí está, ¿no?
Ahí está escrito porque es lo que obviamente plasmé lo que les estaba explicando en mi mente, se lo plasmé ahí en una hoja para que lo lean. Y por eso es especial, reitero, que luego se encuentren en Zorobabel. Es como si hicieran esto. Cogieran a Abraham, hicieran una línea David y luego hacen así, se desvían, pero luego se encuentran ¿en dónde? Otra vez, ¿en dónde? No, en Zorobabel. De Abraham, David, una secuencia, de David se dividen, pero luego se encuentran ¿en dónde? En Zorobabel. Precisamente porque Zorobabel guarda, ¿qué cosa? La línea real de ¿quién? De David. Así que biológicamente se encuentran en Zorobabel. Y por realeza se encuentran también ¿en dónde? En Zorobabel. Zorobabel entonces hace esa conexión, así como David. El asunto es que a partir de David se forma el pacto de linaje real, ¿no? Pero aunque división, en Zorobabel se encuentra la línea tanto biológica como real de David. Y por eso, reitero, es especial que esta genealogía, tanto la de Mateo como la de Lucas, lleguen en Zorobabel, aunque otra vez vuelvan a dividirse. Pero, reitero, es especial porque implica entonces que Zorobabel, sin duda alguna, ¿qué hace? Guarda la línea tanto real como biológica. Ahora, a partir de ahí, nuevamente, otra vez, porque recuerde que dice que Zorobabel engendró a Abiud, dice Mateo, y Lucas dice que Zorobabel engendró a Resa. Abiud, dice Mateo, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob a José, marido de María, y note la aclaración, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, no dice Jacob a José y José a Jesús. Note la aclaración, Jacob a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, ¿cuál es la genealogía? Y note lo más larga que es, porque, reitero, Mateo está citando cabezas puntuales de realeza, mientras que Lucas es más extenso, porque Lucas está siguiendo en orden, ¿qué cosa? La consanguinidad, la línea biológica. Por eso es más larga. Reza a padre de Joana, Joana padre de Judá, Judá padre de José, José padre de Semei, Semei padre de Matatías, Matatías padre de Maat, Maat padre de Nagai, Nagai padre de Esli, Esli padre de Nahum, Nahum padre de Amós, Amós padre de Matatías, Matatías padre de José, José padre de Jana, Jana padre de Melqui, Melqui padre de Leví, Leví padre de Matat, Matat padre de Elí, Elí padre de José. Y note otra vez una aclaración. José, según se creía, padre de Jesús. Ahora, obviamente el texto dice Jesús, según se creía, hijo de José, pero aquí por el acomode que hice, lo coloco así. José, según se creía, padre de José. Observe en lo que escribo ahí que de Mateo conecta a Zorobabel con Abiud y Lucas conecta a Zorobabel ¿con quién? Con Resa, ¿verdad? Esto puede indicar que Abiud es el primogénito que sigue la línea real hasta José y Resa es aquel hijo, no necesariamente el segundo o el tercero, sino el otro hijo que sigue la línea ¿qué? Biológica, ¿hasta dónde? Hasta María. Entonces, reitero esto. Ambos son hijos de Zorobabel, Abiud y Resa. Abiud posiblemente sea el primogénito. Digo posiblemente porque puede ser que también suceda el tema que haya alguna sucesión legal. Puede ser que pase eso, porque no nos dice la escritura más. Pero puede ser eso, o que es el hijo primogénito, o que es una sucesión también legal como ha pasado ya. De las dos maneras, lo que hace es que Abiud conecta o sigue la línea real que viene desde David y va hasta José. Pero Resa es un descendiente consanguíneo de Zorobabel que va a seguir la línea biológica hasta María, la cual es hija de Elí, pero que por matrimonio termina recibiendo a José como hijo y por eso Lucas no incluye el nombre de María al relacionarlo con Elí, sino que incluye su nombre en la genealogía de Jesús.
en lugar del nombre de María, lo cual, como dijimos, es algo muy común en esas culturas, que el nombre del esposo termine tomando la cabeza de una genealogía en particular. Y ante esto, el punto es el siguiente, que si bien es cierto que la ascendencia real la tiene José, la ascendencia biológica, ¿quién la tiene? María. María. Jesús no necesitó, recuerde, del esperma de José, ni tampoco del óvulo de María para ser humano, pero sí estuvo conectado con el útero de ella, de María, y se estuvo alimentando de ella, y con eso en mente, cuando uno lee, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 3, y Romanos capítulo 9, versículo 5, dice que Jesús es, según la carne, descendiente de David. Linaje de David. Según la carne, dice, literalmente así, dicen que el Señor Jesús, según la carne, era del linaje de David. Ahí dice, y si José, pero en realidad es, y si Jesús. Ahí hay un error de dedo y de ojo con sueño. Y si Jesús era descendiente, según la carne, de David, indudablemente no lo iba a hacer por José, sino por ¿quién? Por María. Porque José o Jesús no tuvo nada que ver con José, ni José tuvo nada que ver con Jesús. Pero Jesús sí tuvo todo que ver, no por óvulo, sino por útero, ¿con quién? Con María. Y por eso Pablo en 2 ocasiones aclara, Jesús, quien según la carne es del linaje de David. Jesús, quien según la carne es descendiente de David. La única forma en que Jesús, según la carne, tenga una conexión con David es por María, no por José. Por lo tanto, y para concluir, la genealogía que Lucas nos presenta sí es la de María, madre de Jesús, pero no solo para demostrar que Jesús tenía conexión con David, Abraham, Noé y Adán, sino para demostrar que Jesús fue aquel hijo de hombre que vino a colocarse en nuestro lugar para redimirnos de la culpa del pecado, salvarnos de la condenación del pecado y librarnos del poder del pecado. Pero el punto, y ya lo mencioné por acá, es que Jesús está conectado con David por sucesión legal como linaje real, por el lado de José. Es decir, la única conexión que tiene Jesús con David por el lado de José es por sucesión legal para realeza. Pero proféticamente, la conexión que tiene Jesús con David por parte de María es biológica. ¿Y eso qué implica? Bueno, que Jesús era hombre. Eso presenta y defiende el hecho de que Cristo era 100% Dios, pero 100% hombre. Estuvo en el útero de una mujer, conectado con una mujer, alimentándose de una mujer. Y es, reitero, la única forma en cómo Jesús sea hijo según la carne por parte sea hijo según sea descendiente según la carne de David, es por parte de María, porque el resto es legal. Y por eso mencioné que dentro de las sucesiones, culturalmente los judíos, al igual que las regiones orientales, manejaban esos dos tipos de sucesiones, la legal y la consanguínea. Es decir, por eso se pudiese mencionar entonces, en este caso porque Lucas nos presenta una diferente, pero puede ser que algunos usaran una sola genealogía y ahí en esa genealogía metieran legalidad y consanguinidad. Entonces por eso podía pasar, pero ¿y él por qué dice, y por qué habla de, por ejemplo, cuando usted lee Crónicas, la historia de Ezequías dice, y Ezequías anduvo rectamente en todos sus caminos como David su padre. ¿Pero quién era el padre de Ezequías? ¿Quién lo recuerda? Acaz. Acaz era el padre de Ezequías, no David, pero dice, anduvo rectamente como David su padre. David era hacia atrás como el 13º, hacia atrás, el 13º hacia atrás. O sea, ni siquiera era el bisabuelo, era tatara. Pero, ¿qué decía? ¿Por qué? Por una sucesión legal, pero más que todo en un sentido espiritual. Así que por eso tenemos entonces Mateo, y muy puntual porque Mateo no es exhaustivo en conectar cabeza con cabeza, sino que él es muy puntual en algunas cabezas y por eso, ¿qué hace? Es muy corta su genealogía, pero la de Lucas, si usted la pone en hilera, eso es un chorrero porque él sí sigue una secuencia consanguínea y no deja a ninguno por fuera y por eso es tan extensa. Pero el punto de Lucas es ese.
es mostrar, reitero, que Jesús es aquel Hijo de Hombre que vino a colocarse en nuestro lugar para redimirnos de la culpa del pecado. Lucas sabe que su evangelio lo van a leer judíos. Entonces, en ese sentido, ¿qué dice? Dice, para que queden contentos los judíos, viene de David, viene de Abraham. Pero como mi mensaje es para todos, viene hasta Adán. Señor. ¿Cómo hace la conexión? No entiendo cómo hace la conexión del padre de María. Bueno, por lo que ya expliqué hace 15 días y lo dije ahorita, al José casarse con María es muy común. Sí, yo entiendo que Ok. el suegro llama al yerno hijo. Sí, bueno, Pero ¿cómo, o sea, en qué parte de la Biblia o en qué genealogía conecta a él como papá biológico de María? bueno, por la erudición, los historiadores. Ah, no, bíblicamente. No. Así como incluso hay nombres ahí que solamente aparecen aquí y en ninguna otra parte más y que están ahí, dice, bueno, la única momento donde aparece Hannah es aquí. En ninguna parte más lo vas a encontrar. Y entonces es descendiente, obviamente, Ahora, obviamente, cuando decimos, ¿cómo lo conectamos con María? Por lo que dije ahorita. La única forma en que Jesús sea descendiente según la carne de David, de María. Porque José no tuvo nada que ver o sea, no hubo esperma, no hubo esperma, nada, padre putativo de Jesús. Y ajá. Como decíamos al principio, todos los puntos de Lucas dejan mucho que ver que una de sus fuentes principales fue María. O sea, porque habían cosas puntuales que la única que podía saber eso era María. Así que fue su parte. Cierro con esto. Ahora Lucas no buscaba contradecir a Mateo, pero sí complementar su mensaje, porque para Lucas Jesús pertenecía a toda la humanidad y por eso se remonta no solo hasta Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, sino hasta Adán, ya el padre de toda la raza humana. Por ello, bien interpretada esta genealogía, nos enseña no solo cuán cerca está Jesús a la humanidad, al venir solamente a habitar en medio de un pueblo judío, sino al conectarse con toda la humanidad. Y obviamente de esa manera mostrarnos cuán cerca de Dios también está la humanidad, porque la salvación no vino a ser ofrecida únicamente a los judíos, sino a gentes de todas las naciones. Por ello, en la genealogía de Lucas se subraya la humanidad real de Jesús. Fue un hombre como nosotros, pero obviamente sin pecado, para que de esa manera pudiese salvarnos. Ahí está el documento. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Verlo. Reitero, esto es lo que, hermano, para que ore por mí, esto es lo que tiene que hacer uno para poder tener algo clarificado. Esto es lo que estaba en mi mente la vez que expliqué, pero que obviamente al no ver usted mi mente, pues no iba a tener la imagen que yo tenía. Le dicen, hermano, yo lo entendí, cuando lo estudié entendí, pero obviamente al explicarlo, al no tener toda esta información, pues es muy complicado que usted lo entienda y por eso hice mi esfuerzo de que ese punto no se quede sin explicación, sino que obviamente lo tenga en cuenta. Y note que aún en esa genealogía, ¿qué nos encontramos? Que hay un objetivo espiritual. No está ahí por estar, hay una razón de ser en esa genealogía. Vamos amados hermanos, a orar para presentar los cánticos al Señor y obviamente entonar cánticos a nuestro buen Señor.